Si estás pensando invertir en bolsa para ganar un dinero, obviamente hay que tener cuidado y no invertir de forma aleatoria, porque puedes perder todo tu dinero. Es importantísimo que sepas analizar las empresas en las que vas a invertir, porque al fin y al cabo, en bolsa somos dueños de empresas. Yo, como gestor de fondos, analizo las empresas a fondo y te voy a decir los 7 pasos que sigo a la hora de analizar una empresa, para que tú también los conozcas. Bien, pues ahora vamos a ir viendo cada uno de esos pasos poco a poco. Así podréis entender cómo un profesional analiza una empresa para que vosotros podáis hacer vuestros propios análisis. El primer paso y el más importante es que entendáis cómo gana dinero vuestra empresa. ¿Qué es lo que hace? ¿A qué se dedica? ¿Qué productos? ¿Qué servicios? Hay que conocer ese sector a fondo. ¿Quiénes son sus competidores? ¿Qué es lo que le hace a esa empresa ser diferente de las demás? ¿La empresa gana dinero vendiendo coches? ¿O la empresa gana dinero porque vende un coche lujoso y por lo tanto está vista como Ferrari, como un producto de lujo? ¿La empresa gana dinero haciendo móviles, iPads, etcétera, como Apple? ¿La empresa gana dinero haciendo bebidas como Coca-Cola? Tenéis que entender qué es lo que hace la empresa, cómo vende sus productos, cómo los distribuye o servicios y por lo tanto cómo gana dinero y cómo es de fácil que siga ganándolos en el futuro. Por ejemplo, Disney es una empresa que todos conocéis. ¿Hay que valorarla? Bueno, pues entras en los detalles. Por supuesto, todos sabéis que Disney tiene sus películas, pero Disney gana dinero de otras formas, como gana dinero con sus parques temáticos, gana dinero con el merchandising que se vende de los personajes, gana dinero con Star Wars, gana dinero, aunque quizás no lo sepáis, con un programa de televisión que es el programa de televisión de deportes más importante de todo Estados Unidos. Como veis, y no os estoy contando ahí todas las fuentes, Disney tiene distintas fuentes de ingresos y cuando analizáis una empresa os tenéis que meter en los detalles para entender esas fuentes de ingresos y cuántos son de importante cada una de ellas y cómo es el sector en el que están esas fuentes de ingresos. El punto número 2 que hay que tener en cuenta a la hora de decidir por qué empresas vas a invertir son las ventajas competitivas. ¿Qué es lo que hace que tu empresa sea única, diferente, la mejor, que sea difícil de atacarla, que sea difícil de quitarle cuota de mercado? Ahí nos encontramos aspectos como la imagen de marca, Apple, Ferrari, como la red de distribución, activos únicos como pueden ser los aeropuertos de AENA, efectos de red como puede ser Meta con su Facebook, con su Instagram, costes más bajos, cuanto más grande es la empresa puede conseguir unos costes más bajos y por lo tanto dar un mejor servicio a sus clientes, patentes, muchas de las farmacéuticas tienen patentes que duran 20 años en sus medicamentos y que les protege de que pueda entrar otra farmacéutica a luchar en ese medicamento concreto. Una ubicación estratégica al estar situado al lado de un puerto, al lado de tu cliente, puede ser que le des el único producto que le interesa finalmente porque estás al lado. Y la escala, cuanto más grande eres, mejor para vender tus productos y eso puede ser una ventaja competitiva, como es el caso de Amazon, que gracias a la escala consigue ser el más competitivo a la hora de distribuir los productos, a la hora de comprar los productos y finalmente de llegar a una clientela a nivel mundial. Otro de los aspectos principales en los que yo me fijo es en el accionariado de la empresa. ¿Quiénes son los dueños de la empresa? ¿Quiénes son los principales accionistas? ¿Y esos accionistas principales están comprando o están vendiendo? ¿Entre los accionistas principales están los dirigentes de la empresa o no? Y esos dirigentes de la empresa, los insiders, los consejeros, ¿están comprando acciones o están vendiendo acciones? Porque así es como podemos ver si de verdad esa gente piensa que su negocio vale más. Porque si invierten a menudo y grandes cantidades de dinero en el negocio, es señal de que piensan que su negocio puede valer más que lo que el mercado está pensando. Y ahí eso es clave. Si queréis vamos a ver algunos ejemplos, aquí os lo enseño en pantalla. Vamos a LVMH, que hemos hablado de ella en un vídeo del lujo que por aquí os dejo el enlace. Pues bien, aquí podéis ver en los últimos 5 años en este gráfico, todas las bolitas verdes son bolas de compra. Son las compras que han realizado los insiders, la gente de dentro, los directivos, los consejeros de la empresa. Que en concreto, el que más compras ha realizado es Bernard Arnault, el CEO de la empresa. Luego veis en rojo las ventas. Como veis hay muchas más compras que ventas. Tened cuidado con eso.
Cuando vende un directivo no tiene que ser porque piense que es una mala empresa. Se puede vender por muchos motivos. Puede necesitar el dinero para comprarse una casa nueva, para la educación de los hijos, para lo que sea. Además, él ya recibe un salario y a veces recibe acciones gratuitas de esa empresa. Por lo tanto, por no tener todos los huevos en la misma cesta, puede incluso simplemente vender por ese motivo. Pero cuando compran, normalmente el motivo es que piensan que esa empresa vale más, que esa empresa tiene más valor que lo del mercado. Y aquí podéis observar las compras que antes os enseñaba con redonditos verdes. Aquí podéis ver cómo está comprando constantemente distintas personas. Bernard Arnault, Christian Dior, están comprando acciones de LVMH. Christian Dior es otra empresa del sector del lujo que está comprando acciones del LVMH. Aquí vemos 43 millones, aquí vemos 17 millones, 18 millones. Pero el propio Bernard Arnault, el CEO, aquí veis por ejemplo su última transacción, que es hace poco, aquí en febrero, 9 de febrero de 2024, invirtió 15 millones en su propia empresa, comprando acciones en el mercado. Ahí tenéis a alguien que confía en lo que esa empresa está haciendo y en su propia gestión, obviamente. Y aquí tenéis, por ejemplo, Financière Agache, otro consejero que está también comprando y comprando y comprando. Veis que la gran mayoría son verdes y además millones y millones de euros que estos directivos están apostando por su propia empresa. Ese es un buen ejemplo. Ahora nos vamos a ir a ver otros ejemplos porque también es interesante ver quiénes son los principales accionistas. Aquí en esta otra página he cogido una empresa que se llama Prosegur Cash, una empresa española, y aquí podemos ver que alguien que se denomina Reboredo, del vecchio Reboredo, Elena Irene, tiene el 81% de la empresa. Ya os digo también que es uno de los principales directivos de esta empresa. Y tiene el 81%. Eso es tener skin in the game. Además, lo interesante es ver, por ejemplo, aquí hay un tal Ruffer, LLP, es un inversor institucional que tiene el 1,31, Cobas, Magallanes, Vanguard Group, Azvalor. Aquí veis algunos grandes institucionales del mundo de los fondos de inversión que han invertido en esta empresa, pero ojo, no solo eso, veis que además aquí podéis ver que recientemente han ido aumentando sus posiciones. No todos, hay algunos que se están saliendo, pero veis que entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, las 6 primeras posiciones, todos están manteniendo o aumentando sus posiciones en la empresa. Y esto os da información. No es lo mismo ver una empresa así que una empresa en la que todo el mundo esté ya de salida, en la que todo el mundo esté vendiendo. Y aquí igual, aquí vemos compras y compras y compras y compras, sin embargo podemos ver otros donde lo que se ven son ventas, muchos puntos rojos. Es otro factor importante a la hora de decidir por qué empresas invertir y qué empresas no invertir. No es el único, pero dentro de tu lista esto hay que tenerlo en cuenta. Y la clave número 4, importantísima, la valoración de la empresa. Decía Antonio Machado que quien confunda valor y precio es un necio. Y por eso hay que tener muy en cuenta que el precio al que cotiza la acción es muy distinto al valor de la empresa. Hay que calcular el valor intrínseco de la empresa. ¿Cuánto vale esa empresa? Esa empresa se puede calcular ese valor de distintas formas. Una de ellas es con el descuento de flujos de caja futuro. Te traes toda la caja del futuro a la actualidad y calculas el valor de la empresa. Otra forma de hacer esto es por comparación de los ratios de valoración con empresas del sector. Y otra forma en la que se puede hacer es la suma de partes. Valorar cada una de las partes de la empresa y sumarlo para calcular el valor. De esta forma sabemos cuánto vale una empresa. Si el precio está aquí arriba y tú calculas un valor aquí abajo, no se compra. Pero si es al revés, este es el valor y aquí te encuentras el precio, puedes comprar porque tienes lo que se llama margen de seguridad que te va a ayudar a generar una rentabilidad de esa acción. Punto número 5. Este es otro de los aspectos que tenéis que tener en cuenta a la hora de seleccionar vuestras ideas de inversión. De hecho, lo vamos a ver, por ejemplo, con LVMH. Se trata del análisis técnico. El análisis del gráfico, el análisis del volumen, del precio y las configuraciones que va realizando. Aquí tenéis, por ejemplo, el LVMH y podéis ver zonas importantes de soporte. He puesto LVMH, la que cotiza en Estados Unidos, como podéis observar, el ADR. Ahí veis que en la zona de 140 ha sido una zona de soporte importante, igual que antes era la zona de 120. Como ves, es un gráfico alcista. En el largo plazo va subiendo, lleva muchos años que ha dado dinero a sus inversores, pero como ocurre normalmente en bolsa, va haciendo sus ondas. Hay periodos de
cierto miedo y que se vende, como por ejemplo ocurrió aquí en esta zona de marzo del 2020 con la pandemia. Hay otros periodos en los que sube demasiado, luego otra corrección, vuelve a subir, otra corrección. Esto es muy típico en bolsa, pero al final es un gráfico alcista y como podéis observar, también podéis observar volúmenes, medias móviles, configuraciones, etc. Yo no soy el mayor experto del mundo en análisis técnico. De hecho, en Bolsazón tenemos expertos que hacen análisis todas las semanas, están colgados en este mismo canal de YouTube, y si queréis aprender con ellos también podéis apuntaros a la formación de Bolsazón para aprender a hacer análisis técnico, además de análisis fundamental. Y este punto del que vamos a hablar ahora, punto 6, es un punto muy importante. Se trata de los riesgos. Siempre antes de comprar una empresa tenéis que considerar los riesgos, porque tan importante es ganar como tan importante es no perder. Entonces, dentro de esos riesgos podéis considerar cosas como el nivel de deuda. ¿Está vuestra empresa muy endeudada, poco endeudada? Tenéis que considerar los riesgos regulatorios. ¿A vuestra empresa les afecta que se cambie una regulación o no les afecta? Tenéis que considerar los riesgos de la competencia. ¿Qué efecto puede tener la competencia en ellos? Tenéis que considerar riesgos como el desfase de sus productos con el tiempo. Considerar cómo le puede afectar una situación macroeconómica, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre tener en cuenta los riesgos que puedan afectar a vuestra empresa, porque así también os daréis cuenta de la convicción que podéis tener para invertir en ella en el futuro. Otro punto a tener muy en cuenta al analizar las empresas en las que estás invirtiendo, una vez que has conocido a qué se dedican y cómo ganan dinero, tendrás que tener en cuenta las últimas noticias y la macroeconomía. ¿Cómo le puede afectar los próximos meses la situación económica y geopolítica a tu empresa? Por ejemplo, ha habido momentos en los que los bancos y las aseguradoras iban ganando cada vez más dinero con la subida de tipos de interés, pero hay otras empresas que han estado afectadas negativamente por esta situación. Todo lo que ha sido el real estate, las inmobiliarias. ¿Por qué? Porque en un momento que la financiación está cara, la gente construye menos, se hace menos casas, y entonces eso termina afectando a esas empresas. Pues esos son aspectos que tendréis que tener en cuenta a la hora de analizar vuestras empresas. ¿En qué sector están y cómo le afecta la macroeconomía? Este vídeo ha sido solamente una pequeña introducción de las cosas que hay que tener en cuenta cuando valoramos una empresa antes de meterla en cartera. Pero por supuesto esto es un tema muy extenso, que si quieres seguir aprendiendo por tu cuenta, por supuesto, aquí en este canal y en el canal gratuito de Bolsazón tienes toda la información. Si quieres aprender más rápido, también tienes nuestra formación Bolsazón al completo, la formación integral. Y por supuesto, los que ya sabéis y conocéis este mundo, también tenéis nuestros canales de información donde podéis seguir al día a día qué pasa en los mercados financieros, qué es lo que pasa con nuestras empresas y al fin y al cabo estar al día de este mundo tan interesante que es el mundo de la bolsa.